Muy buenas tardes, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra tercer cápsula informativa, en donde abordaremos a las garantías de propiedad. Para ello, cuando hablamos de las garantías de propiedad, debemos entender como aquel conjunto de reglas que van a proteger el derecho de propiedad que nosotros como individuos tenemos. Este derecho de propiedad es el derecho que se cuenta para poder usar, para poder gozar y para poder disponer de los bienes. Es importante también señalar que en nuestro territorio mexicano, el derecho humano o la garantía de reconocimiento de propiedad se encuentra debidamente consagrada en el numeral 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando hacemos referencia al derecho de propiedad, dentro de esta garantía de propiedad comprende el derecho a la posesión y dentro de ella consiste en el derecho a poder tener un recurso y en ese mismo sentido poder decidir sobre su uso. También cuando hablamos del derecho de uso, hacemos referencia al derecho a poder utilizar todos aquellos recursos de la propiedad en actividades siempre y cuando éstas sean lícitas, es decir, permitidas por el propio ordenamiento jurídico. Por consiguiente, hace referencia a la garantía de propiedad el derecho de transferencia y se entiende por el derecho de transferencia el derecho a poder transferir la posesión de un recurso hacia terceros. Por ello, se indica que el Estado debe garantizar el derecho de propiedad y nadie puede ser privado de sus bienes sin que exista un juicio que cumpla con todas y cada una de las formalidades legales. Dentro de este derecho de propiedad, como hemos indicado, repito, es el derecho de poder usar, gozar, disfrutar y disponer de los bienes de acuerdo a la ley. Este derecho será protegido en todo momento por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales dentro del procedimiento. Y en caso o solo en caso de interés público y observando la debida indemnización, el Estado podrá restringir el derecho de usar, de disfrutar y de disponer de ésta. También cuando hacemos referencia de la garantía de propiedad, en nuestro territorio este tema es considerado desde un punto de vista de los derechos humanos. Por tanto, se reconoce dentro del derecho constitucional, del derecho civil, del derecho mercantil, del derecho administrativo, del derecho agrario, del derecho de propiedad intelectual y del derecho penal, ya que el derecho de propiedad es un derecho humano que, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y nadie puede ser privado de su propiedad de manera arbitraria. Actualmente se exige a los gobiernos de los países que proporcionen a los ciudadanos, hombres y mujeres, acceso a los derechos de propiedad. Como hemos comentado, en nuestro territorio, en el numeral 27 de la Carta Magna, se refiere a este derecho de propiedad y que se encuentra descansando en él la base de este artículo en donde indica que la propiedad es originaria de la nación sobre tierras y sobre aguas comprendidas en el territorio nacional y además faculta a la nación a transmitir el dominio directo de ellas a los particulares, constituyendo en ese momento a la propiedad privada. Sin embargo, la nación podrá imponer ciertas modalidades a la propiedad privada en aquellas que dicte o que sea de interés público. Además, también la Constitución, en el Código Civil y en la Ley de Expropiación se prevé que los bienes que son propiedad privada podrán ser ocupados por el gobierno federal en contra de la voluntad del dueño por causa de utilidad pública y mediante una indemnización. También se indica que por disposición constitucional, los mexicanos por nacimiento o por naturalización, así como las sociedades mexicanas, tienen derecho de poder adquirir el dominio de las tierras, de aguas y de sus accesiones o para obtener la explotación de minas o de aguas. Es por ello que las personas físicas podrán adquirir la propiedad de bienes por sí mismos o por medio de sus representantes legales, según sea el caso, y de conformidad con las disposiciones aplicables. Ahora bien, tratándose de personas que son consideradas como personas morales, entonces
En este caso, como el Estado, las entidades federativas, los municipios, las asociaciones religiosas, las sociedades mercantiles, los bancos, las instituciones de beneficencia podrán adquirir en propiedad aquellos bienes que sean indispensables para su objeto y de conformidad también con las leyes que resulten aplicables. Sin embargo, tratándose de extranjeros, podrán adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener la explotación de minas o aguas siempre y cuando convenga a la Secretaría de Relaciones Exteriores en consideraciones nacionales y cuando convenga también en ese mismo sentido respecto de dichos bienes y no invocar o involucrar la protección de sus gobiernos. Sin embargo, no podrán adquirir el dominio directo sobre tierras en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras ni de 50 kilómetros a lo largo de la playa. También por lo que se refiere a los bienes, pueden ser objeto de propiedad de acuerdo al Código Civil, como los bienes que son considerados como bienes muebles o también bienes inmuebles, como por ejemplo las casas, los terrenos, los automóviles, enseres domésticos, las plantas, los animales, las joyas, entre otros, ¿verdad? Por ello, la propiedad también puede adquirirse de forma onerosa o de forma gratuita. Por ejemplo, a través de un contrato de compraventa, por donación, por herencia, entre otras, ¿no? También cuando hablamos de la propiedad existen acciones civiles que pueden ejercitarse por los propietarios de los bienes para que su derecho sea reconocido, sea validado y en consonancia sea respetado. Además, el derecho penal también protege a la propiedad privada y para ello se encuentran previstas sanciones para quienes cometan delitos patrimoniales. Estas acciones, tanto civiles y también de tipo penal, son tratadas en secciones específicamente delimitadas o especificadas para cada una de las ramas. También es importante que nosotros cuando hacemos referencia a el derecho de propiedad o la garantía de propiedad, veamos pues que el derecho de propiedad es el derecho que tiene una persona, como ya hemos dicho, para gozar, para usar, para disponer de los bienes y en ese sentido, siempre y cuando no contravengan los intereses de la colectividad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos también de la propiedad, en México hay distintos tipos de propiedad, puede ser pública, puede ser privada o puede ser social. Sin embargo, estimados alumnos y alumnas, estos temas de manera más detallada vamos a continuar analizándolo en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera específica en nuestras sesiones virtuales. Quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario, les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.